Tal como lo hemos ofrecido, ya está con nosotros esta noche el ingeniero Jack López. Vamos a tratar de entender un poco más esta información que acabamos de propalar y que realmente resulta muy preocupante. Muy buenas noches, ingeniero. Bienvenido a El Búho TV. Quisiera preguntarle, en principio, ya que hemos explicado un poco a nuestros televidentes qué es lo que está pasando, pero la pregunta inicial sería, en este caso, ¿usted por qué ha salido a decir estas cosas? ¿Qué es lo que teme o qué quiere prevenir? Yo lo que quiero prevenir es lo siguiente. En primer lugar, que se haga un proyecto totalmente inapropiado para el pueblo de Arequipa. Y caro. Y además costoso, ¿no? Y en tercer lugar, que se materialice indicios de sobrevaloración, actos ilícitos y de posible corrupción, que yo voy a denunciar ya. Bien, sobre eso yo he estado desde el inicio de este año pidiendo justamente que se discuta toda esta problemática técnica, sobre todo en el seno del gobierno regional. ¿Y no ha pasado? Lamentablemente, la última reunión que se llevó a cabo fue el 12 de abril de este año, en el cual se hizo la presentación del estudio de alternativas. Estuvieron presentes los funcionarios del gobierno regional, los miembros del consorcio, y ahí se presentó el primer informe de factibilidad con el estudio de alternativas, y ahí el presidente del gobierno regional, el doctor Guillén, decidió, respaldó la posición que habíamos puesto, que era el puente segmental de concreto. Hasta ahí él estaba de acuerdo con la propuesta suya en la parte que le corresponde de los puentes. Así es. Y aparentemente se estaba llevando a cabo este asunto de una manera razonable, tratando de optimizar las cosas en beneficio de la obra y de la ciudad en este caso, ¿no? ¿Cuándo ocurre el quiebre? ¿Por qué usted no ha podido hablar con Juan Manuel Guillén, a explicarle lo que está pasando? ¿En qué momento es que usted se da cuenta que el gobierno regional o los técnicos del gobierno regional o las personas que están encargadas de esto realmente no tienen la voluntad de hacer un buen proyecto y mejorar, sino aparentemente están convencidos por este consorcio o sus socios en el consorcio español de hacer estas cosas que a usted le parecen irregulares completamente? Ya. Ese mismo día, el viernes 12 de abril, sucedió algo extraño. O sea, uno de los consorciados de la empresa Clotus presentó el esquema del puente metálico en Argo. ¿Y usted sabía que iban a presentar esa alternativa o lo sorprenden a usted también? No, a mí me estuvieron adelantando desde el inicio, en realidad desde el inicio mismo, incluso desde antes de la firma del contrato, que siempre me decían que era mucho más conveniente hacer todos los estudios en España por españoles, ¿no? Y no por los ingenieros peruanos que habíamos participado. Incluso me ofrecieron de que el puente sea diseñado en España y que yo solamente firme. E indudablemente yo no iba a aceptar. Y yo no tengo ningún problema. Si quieren, digamos, una comparación o un reto, lo afronté. Yo en ese momento he podido decir, señores, legalmente no pueden presentar nada, porque yo soy el especialista de este puente. Sin embargo... Y la licitación para hacer estos estudios la ganan presentándolo a usted y a su hijo como los especialistas en puentes. Así es. Así. Y eso era, y nadie más. Y eso tiene que cumplirse, pues, porque hay un procedimiento legal, ¿no? Por supuesto. Pero lo quieren hacer a un lado. Ahora, explíquenos para nuestros televidentes, en términos sencillos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del puente que usted propone en relación al puente que está proponiendo estos otros consorciados que argumentan que es más barato un puente metálico y el que usted ha diseñado? ¿Por qué es mejor este? Bien.
Ese día, el 12 de abril, en la reunión que estuvo presente ahí el doctor Guillén y todos los asesores, ellos dijeron lo siguiente, que el puente segmental costaba 147 millones. Segmental es el que usted propone. Así es, que el puente en arco costaba 147 millones. Que es de concreto. Que es de concreto, que el puente concreto que yo estaba proponiendo costaba 147 millones y que demoraba en construir más de 20 meses. Bueno, ellos hablaban por usted, ¿cuál era su propuesta realmente? Así es, mi propuesta era distinta, entonces, no, déjeme terminar. Entonces, ellos dijeron, el puente de concreto cuesta 147 millones y el metálico cuesta 140. 140 millones. En ese momento el doctor Guillén... Estamos hablando de abril, ¿no? De abril. Que haya pasado un montón de tiempo. De abril. Yeah. En ese momento yo contesto y el doctor Guillén me pregunta si eso era correcto, si el puente segmental, el puente de concreto podía costar los 140. Yo le dije, doctor, el puente de concreto que estamos diseñando va a costar menos de 140. Se lo garantizo. Yo lo garantizo, ajá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo cálculos serios. Claro. Y yo hice pregunta sobre el puente metálico ahí, y por qué habían sacado los 147, y no supieron contestar. Los que proponían el puente metálico y cómo habían sacado esos costos no supieron contestar, y eso ocurrió en una reunión. Una especie de reunión donde habían otras personas, o sea, hay testigos de esto. Indudablemente, y además hay una carta que yo he enviado en ese sentido al gobierno regional, ¿no? Así es, eso es, y es por eso que se decide que se haga el segmental. En ese momento Juan Manuel Guillén dice, va a hacer la propuesta el ingeniero López, que acá me está garantizando que cuesta menos que lo que ustedes me están proponiendo. Así es. Además yo confío en él porque lo conozco hace años, porque me salvó en el tema del puente Chilina, ¿o no? No dijo eso exclusivamente, pero debió decirlo, ¿no? Ya, bueno, él confieso. Lo extraño es lo siguiente, que el puente metálico, quien lo presentó ahí, es un contratista de obra, ¿no? Que hizo esa exposición y garantizó que ese precio era 147. Bueno, ahora han bajado a 65 millones. Ahora han hecho cálculos nuevamente y ahora dicen que el puente metálico va a costar 65 millones. Y que el segmental cuesta 91. Pero usted, que ya ha terminado los estudios y que ya los ha presentado tanto al consorcio como al gobierno regional, ¿cuál es el costo de su puente y las ventajas? Vamos a ese tema. El costo del puente segmental directo es 76 millones. Menor a los 77 millones, que es el valor referencial que dio el gobierno regional. Claro, que en todo caso a los 65, que es de donde se están agarrando, no es una diferencia significativa, ¿no? Asumiendo que vaya a costar 65, el suyo va a costar 76, no es una diferencia significativa, pero ¿cuáles serían las ventajas? Las ventajas son las siguientes. En primer lugar, el puente concreto se trata de dos puentes mellizos, por eso, que en primer lugar cumplen los términos de referencia. Los términos de referencia indican dos puentes mellizos. Entonces, nuestro proyecto cumple los términos de referencia. Son dos puentes mellizos, es más largo y más ancho. Entonces, si los 76 millones lo dividimos entre el área, el precio por metro cuadrado de los puentes de concreto resulta menor al puente metálico. El puente metálico que ellos están indicando 65 millones, pero es un solo puente de menor longitud y menor ancho. Si eso lo dividimos, ese precio entre el área, sale que el puente metálico es más caro. Es más caro. Entonces, en materia de precios, el metálico... No es por ahí, eso no debía ser. Así es. A pesar que aceptemos que son 65, sabemos que no va a ser. Pero además debe haber alguna diferencia entre tener un puente concreto y un puente metálico. Totalmente. ¿Cuál es? La diferencia es la siguiente. El puente metálico requiere mantenimiento, hay que pintar ese puente cada cierto número de años. Los puentes se diseñan para un periodo de vida de más de 100 años. Entonces, ese puente hay que estar pintándolo cada cierto número de años, y eso tiene un costo. Por otro lado, el esquema que tiene demasiados elementos, apoyos por todos lados, y sísmicamente, con toda seguridad, ese puente es más vulnerable que el puente que estamos. Eso le iba a preguntar, hay que considerar que estamos en una zona sísmica. En una zona sísmica. Si uno ve los detalles que ellos han puesto unas juntas como si fuese un puente que no esté en una zona de alta sismicidad. Los españoles no tienen uno de los mayores especialistas en puentes en el país, si no el más importante. ¿Usted ha visto la propuesta que están presentando de este puente metálico? ¿Tiene alguna observación? Así es, yo lo he visto, así es, he pedido los detalles que no me lo dan, pero yo he visto y definitivamente tiene
demasiadas deficiencias, indudablemente porque están a nivel de factibilidad. Necesita más, pero aún así ya nos da un indicio que es deficiente, y yo lo voy a demostrar definitivamente. Eso en el tema técnico. Ahora vayamos a tratar de especificar un poco el tema de costos, porque es un poco complicado para que nuestros televidentes lo comprendan fácilmente, pero vamos a tratar de hacerlo. Cuando el gobierno regional lanza la convocatoria para licitar los estudios de este tema, en los términos de referencia figuran valores más o menos aproximados de 250 millones. Pero la propuesta que estarían presentando ahora el consorcio asciende a 590 millones. Con el puente metálico, reduciendo ya no son dos pistas separadas, paralelas, sino juntas, ¿no? Y según ellos han tenido que hacer esas reducciones en el puente y en la pista para lograr los 590 millones y no, como dicen, si fuera con el puente suyo y como en el proyecto original, ¿no es cierto?, 736 millones. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que el gobierno regional, cuando lanza los términos de referencia, pueda cometer un error tan grande y poner 250 cuando el costo real, según el consorcio, va a llegar a 590, haciendo reducciones en el puente y en la pista? Y que en realidad, según el consorcio, costaría más de 700 millones, o sea, 3 veces lo que el gobierno regional había estimado. Este juego de millones, ¿no?, que parece así fácilmente suben 100 millones acá y allá, ¿es usual en este tipo de obras? Usted que trabaja mucho en este tipo de obras, ¿se puede hacer? ¿Aquí no hay algo raro, por decirlo menos? No, indudablemente. Pues yo respondo en este momento por lo que me corresponde. O sea, en el puente el valor referencial era 77 millones de costo directo y el diseño que yo he hecho en mi empresa ha dado 76 millones. Estamos incluso menos. Puede haber variaciones en el monto. Generalmente pueden ser un 10 hasta un 15% más. Pero en este momento, pasar de 116 millones a 284 millones es una barbaridad, como usted dice. Eso está pasando en el tema de la pista. De la pista. Que en los términos de referencia era 116 y en lo que estima el consorcio es 284. Por eso es que dicen, ya no vamos a hacer separado, lo vamos a juntar y nos vamos a ahorrar unos 40 milloncitos, entonces son 246 millones lo que están proponiendo. El diseño del vial de esa autopista definitivamente tiene que ser mejorado. Yo voy a revisar en detalle. Voy a pedir, estoy pidiendo, me corresponde, porque como responsable solidario de este proyecto, yo ya he pedido hace bastante tiempo y el gobierno regional no me entrega. Yo voy a revisar, ¿correcto?, esas cifras de la autopista y del túnel y del intercambio, y voy a encontrar todos los errores. Lo que puedo adelantar definitivamente respecto al túnel, por ejemplo. El túnel, y lo conoce el gobierno regional porque yo le he hecho llegar la carta, el especialista en túneles que se presentó al concurso es el ingeniero Nerio Robles, y de acuerdo al estimado de él, el precio es 37 millones y no los 51 millones. 51 millones. Entonces, igualmente, ahora voy a ver lo de la carretera y estoy totalmente convencido de que no puede ser 284 contra 116. Ahora, la regla en general que yo veo, ¿no?, es aumentar precios con reducción de calidad, ¿no? No puede ser, eso es lo más grave. Eso no es explicable. Eso no es explicable, indudablemente. Es que todo esto tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mezquino en realidad, y que está haciendo daño al pueblo. O sea, al hacer esto, o sea, al pasar de la doble calzada a una simple calzada y a un puente de una sola vía, quieren descartar el puente cemental. Yo hubiera sido irresponsable de decir que el puente cemental cuesta igual 65 o 64, pero yo no soy responsable. Claro, para que no tengan argumentos. Así es, para que no tengan argumentos. Pero argumentos. usted ha hecho un estudio y se mantiene. Ese estudio está totalmente revisado, terminado del 31 de mayo, sin ningún error. Yo he financiado todo ese estudio, yo no he recibido un solo centavo por eso. De adelanto. De adelanto. Pero sus socios sí. Los socios, así es, han recibido por un estudio de factibilidad
que cuesta 900.000 soles y han recibido más de 5 millones. O sea, para haber encarecido las cifras, Así en es. realidad han recibido más de 5 millones. Así es. De un total de 9 millones, que es lo que se va a pagar por estos Así estudios. es. Hay 10 millones de soles que prácticamente cuestan los estudios. Por el estudio de factibilidad son el 10%, que es más casi 900.000 soles, y el resto debería ser estudio de factibilidad. Ahora, yo le lanzo una hipótesis. Sí. El puente metálico, la carretera junto, implica menor tiempo. Quizá habría la intención de que hacerlo cuanto antes, para que antes que termine el periodo del doctor Juan Manuel Guillén y de sus técnicos, que parecen estar muy involucrados en esto, se termine todo y se adjudique la obra, que es lo grande, ¿no? Porque 9 millones por estudios no. Lo grande es cuando adjudiquen una obra por 590 millones. Así es. El estudio de factibilidad, efectivamente es lo que usted dice. El estudio de factibilidad que está aprobado el 21 de agosto establece un cronograma de 17 meses para la ejecución de la obra. Dentro de los 17 meses están asignando 3 meses para ejecución de estudios, 13 meses para la ejecución de la obra y 1 mes para acabados. Quedan los 17, de agosto a diciembre del 2014. Es un absurdo, o sea, eso ya no se va a producir. Claro, eso es lo que hubieran querido. Hubieran querido, eso ya no se va a producir. Y justamente dicen que ese es uno de los argumentos para haber asignado al puente metálico, porque es un puente que se puede hacer en los 13 meses que hay. Totalmente absurdo, definitivamente no tiene ningún sustento técnico. Es que el cronograma electoral no tendría nada que hacer políticas en este tema, ¿no? Así es. Ahora, yo soy testigo de lo siguiente, quiero ser honesto en ese sentido. El doctor Guillén, en las reuniones que ha habido, siempre manifestó lo siguiente: quiero la mejor obra posible técnicamente. En esa reunión del 12 de abril, él justamente dijo, debe ser las pistas separadas, las calzadas separadas, con un amplio separador central para que en el futuro se pueda crecer al tercer carril en la parte central. Y yo no sé cómo es que, igualmente dijo, lo convence. El cronograma electoral aquí no es lo importante. Sin embargo, hay alguien que lo está convenciendo, hay gente que le está engañando. Del dicho al hecho, a veces hay trecho. Pero incluso en este tema de los estudios no se está cumpliendo el cronograma, porque inicialmente en marzo, que se gana la licitación, se les da un plazo de 90 días, que ya han excedido. Así es. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el plazo y por qué cree usted que hay esta dilación, habiendo esta urgencia de algunos, ¿no? Así es, así es. O sea, indudablemente el estudio había que hacerlo en 90 días, es un plazo bastante corto. Y usted logró hacer en menos de los 90 días. Porque ese fue nuestro compromiso del 31 de mayo, terminar los estudios. Ya. ¿Y los otros no estaban? Nosotros no, porque en realidad, tengo que decirlo, deficientes totalmente, no tienen la capacidad para hacer, ¿no? Esa firma no tiene la capacidad. Los están haciendo en España, supuestamente. Están haciendo en España, indudable, entonces así es. El jefe que no tiene idea, el jefe de estudio nunca ha visitado la zona, ni ha pisado. Cuando las bases dicen que debe ver, lo único que hace es firmar. Y todos los estudios de factibilidad informes, ninguna firma los especialistas. Entonces todo es un estudio hecho en papel, así como hay muchas empresas contratistas españolas que vienen en papel y que no tienen un equipo, han querido hacer lo mismo acá. Por ejemplo, el estudio de factibilidad que ya ha sido presentado y aprobado, ¿no? Así es. No trae firmas de ninguno de los especialistas que fue presentado al momento de adjudicarse este hasta donde servicio. yo he visto que en el primer informe se presentó todo. En el primer informe se presentó lo que nosotros hemos hecho en la parte de estructuras y eso fue aprobado. Indudablemente no está firmado por ningún especialista. Yo he visto, nadie ha firmado. El segundo informe borrador tampoco, solamente con las firmas del ingeniero jefe de estudio. El final ya no lo he visto porque ya no me han dejado ver. Es posible, están llamando en este momento a varios especialistas peruanos, de repente van a aparecer por ahí firmas, van a cambiar los profesionales, no pueden cambiar así nomás, pero sabe Dios qué pueden hacer. Usted sabe que ahí hay un 10% que han asignado estos españoles para gastos administrativos. Así es, gastos administrativos, no entre comillas, comerciales, entre comillas. Entre comillas. Y comprar firmas, porque también hay un presupuesto para comprar firmas.
que firmen especialistas sin haber hecho los estudios. Así es, eso se lo han propuesto. Y hay un presupuesto. Hay un presupuesto. Y esto lo sabe el gobierno regional. Lo sabe y lógicamente... Lo sabe o lo avala, no sabemos. Ojalá que no lo avale, ¿no? Bueno, sus socios españoles con los que usted se consorció y que pensaba que iba a ser un pool para hacer una buena obra, en fin, usted ya ha roto completamente con ellos. La idea es que en realidad usted supone que lo quieren sacar del business. Esa es mi interpretación. ¿Cuál es la suya? Lo han hecho a un lado porque lo quieren sacar del business. Pregunto. Así es. ¿O porque usted no ha querido entrar al No, yo desde el primer momento yo le dije que yo no entraba a esos negociados, así es. Lo único que yo les pedí es lo siguiente, ¿no? Que se haga un presupuesto operativo correcto y que yo me encargaba del puente y que ellos por lo demás puedan hacer. Que hagan lo que quieran. Así es, claro. Pero yo siempre le dije, como yo tengo responsabilidad solidaria, yo iba a revisar y lo voy a revisar la parte técnica, aún estando en cualquier forma. A mí aquí no me interesa el dinero. Yo lo primero que tengo que cuidar es la calidad técnica. Y el haber hecho eso de reducir las calzadas separadas a uno solo y todo lo demás, poner ese puente metálico, es un absurdo y yo lo voy a demostrar, ¿no? Finalmente, ¿quisiera usted decirle algo al doctor Guillén? ¿Tiene aún esperanza que lo pueda escuchar? Porque seguramente no ha podido verlo en todos estos meses, me imagino. Sí, así es. Yo he pedido varias reuniones con él. Yo tengo la esperanza, en realidad yo confío en él plenamente. Yo estoy en esto, en realidad, por él, porque yo lo escuché cuando se lanzó, por ejemplo, la primera piedra del puente Chilina. Él manifestó que las obras tenían que hacerse con total honestidad, transparencia, que las cosas no podían costar ni un sol más de lo que debería ser. Y yo trabajo en esa línea, yo trabajo con mi nombre. Yo no soy una firma consultores Alfa, Beta, Cloto, no, nada. Su firma es su nombre. Es claro. mi nombre. Su marca, digamos. Es mi marca y aquí está mi hijo y yo tengo que defender. Que tiene la misma marca. Así es. Yo puedo equivocarme y voy a aceptar si me equivoco, pero yo no soy deshonesto, yo no soy corrupto, no entro en esas cosas, ¿no? Y técnicamente estoy totalmente llano. Y por eso está usted hablando ahora. Así es, así Muy es. bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Okay. Ha sido Gracias a usted. Un honor tenerlo en nuestro programa. Muy amable. Y el doctor Juan Manuel Guillén en este momento tiene la palabra. Él, solamente él. Hacemos una pausa y regresamos. El viernes presentaron en sociedad la nueva propuesta culinaria que al parecer dará que hablar, sobre todo en los kioscos de los colegios arequipeños, ya que fue sugerida para venderse en vez de otros potajes un tanto superficiales. En los 2 días que duró el suceso, autoridades, especialistas, técnicos de Arequipa y del país disertaron en temas como la educación, gestión pública, energías renovables, entre otros,